quedado en esta parte de aquí, ¿no? Estábamos definiendo lo que era la conductividad térmica. Ahora, como para completar esto de las propiedades que se relacionan con la conducción, porque acuérdense que estamos hablando de conducción, debemos analizar una propiedad que ya hemos visto, que es el calor específico, y otra propiedad que se conoce como la difusividad térmica, que es algo nuevo. A ver, ya habíamos definido que el producto de la masa por el calor específico se denominaba como capacidad calorífica. Esto ya lo habíamos hecho, ¿se acuerdan? Ya lo habíamos definido. Ahora, en sí, este calor específico o la propiedad de calor específico viene a ser una capacidad que tiene un cuerpo, una sustancia de almacenar calor dentro de sí. Entonces, esto es bastante importante analizar, ¿no? Porque si nosotros sabemos cuánta capacidad tiene un cuerpo de almacenar calor, nosotros vamos a poder definir esta nueva propiedad que es en cambio la difusividad térmica, es decir, qué tan rápido se puede difundir a través de un material el calor. Entonces, si es que nosotros nos acordamos de esto, del concepto de calor específico, ya es más fácil entender cuál sería la formulita de la difusividad térmica. Entonces, esta difusividad térmica, que no es nada más que la rapidez con la que se difunde el calor en un material, se define con la letra alfa y se denota, perdón, y es igual al calor conducido, que esto lo podríamos medir a través de la conductividad, dividido para el calor almacenado, que vendría a ser en cambio mi calor específico o capacidad calorífica, multiplicado por la densidad. Esta multiplicación de la densidad es más para relacionar con la cantidad de materia que nosotros tenemos, y esa cantidad de materia es la que va a almacenar el calor, ¿no? Entonces, eso para que tengan presente, ¿no, chicos? Ahora, dentro de esto de lo que es la difusividad térmica, se puede entender, como les había mencionado, que es la relación entre el calor conducido y el calor almacenado, quedándonos de esta fórmula que ya les decía, ¿no? Ahora, ya existen tablas en las cuales se calcula esta parte de la difusividad térmica, o sea, qué tan rápido se difunde el calor en un material o en otro. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver que los que más se difunden o los que más rápido van a transferir el calor va a ser la plata, el oro y el cobre. Mientras que los menos rápidos sería, por ejemplo, aquí la madera. Y ahí venía la explicación de lo que estábamos hablando en la mañana, que ahora, bueno, no es que ahora, sino que el cobre suele ser un metal que se suele buscar o se suele robar, digamos así, porque es caro, o sea, por su costo. Y esto se debe a que el cobre se utiliza en diferentes instalaciones, ya que es un material que difunde muy rápido el calor a través de él. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahora, vamos a analizar específicamente lo que es la conducción en régimen estacionario. ¿Por qué nosotros tenemos que diferenciar que está en estado estacionario? Porque acordémonos que en el estado estacionario no había una variación de las propiedades con respecto al tiempo. Entonces tendremos que hacer esa suposición para facilidad de cálculo. O en otras palabras, este análisis en estado estacionario simplifica bastante los cálculos. No digo que no exista en régimen transitorio, sí existen un montón de fórmulas justamente para esto, pero nosotros por cuestiones de tiempo vamos a estudiar específicamente en estado estacionario, que es lo más común. Entonces, ya en la industria es bastante común ver la transferencia de calor por conducción de acuerdo al proceso que nosotros tengamos. Podemos tener procesos que se transfiere a través de placa plana, a través de un cilindro o a través de una esfera. Como ustedes ven, aquí tenemos la misma fórmula para todos los casos. Que parte de la ley de Fourier, ¿no? La diferencia va a ser cómo se calcula el espesor de cada una de las figuras. Por ejemplo, el espesor de una pared plana sería simplemente la diferencia entre este punto y este punto. Este vendría a ser nuestro espesor, que en esta fórmula le está denotando con la letra L. Ahora, cuando tenemos un cilindro, en cambio tenemos estas fórmulas que ustedes ven aquí.
¿Ya? ¿De dónde proviene? Del cálculo del espesor, es decir, de esta partecita de aquí. ¿Ya? Esto es de aquí proviene esta fórmula. Y lo mismo en cambio para una esfera, ¿no? Como ustedes ven, cuando tenemos cuerpos cilíndricos o cuerpos esféricos, es bastante importante determinar los radios. Eso no se olvide. ¿Queda claro, chicos? Entonces ya vamos a ver más adelantito las aplicaciones de, de estas fórmulas, pero en sí, sí necesitaría que se aprendan. La conductividad térmica a través de una pared plana, a través de un cilindro y a través de una esfera. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, chévere. Me voy a saltar un ratito esta parte de la resistencia térmica. Quiero explicarles primero todas las formas de transferencia de calor, ahí sí, para empezar con esto de lo que es las resistencias térmicas. ¿Ya? A ver, ahora, la convección es otro tipo de mecanismo de transferencia de calor. ¿En qué constituye esta transferencia por convección? A ver, quiero que me entiendan lo siguiente, y esto sí es importante, ¿no, chicos? Hagámosle cuenta que nosotros tenemos aquí una placa de metal, cualquier cosa. Y en la parte de abajo de la placa tenemos una fuente de calor, es decir, tenemos un fluido más caliente que en esta zona de acá. Entonces, verán, aquí nosotros tendríamos un flujo de calor que se da debido a la temperatura del punto 1, que sería la zona que está por debajo. Ahora verán, en esta zona de acá nosotros vamos a tener una temperatura 2, ¿ya? ¿Qué proceso se da en esta zona de aquí que les estoy marcando? ¿Qué tipo de transferencia de calor se da en esta placa? Conducción. Correcto, vamos a tener conducción, ¿ya? Pero ¿qué es lo que sucede? Que es algo muy común. Imaginémonos que tenemos esta placa caliente, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener una temperatura de la superficie. Esta placa caliente, en otras palabras, se representaría de esta forma, ¿ya? En estas líneas para arriba le estoy haciendo que represente el calor que está llegando acá, a la superficie, ¿ya? Pero a pesar de que nosotros la aislemos cuanto la aislemos, nosotros siempre vamos a ver que aquí va a haber esta salida de calor y siempre va a haber un flujo, por lo general, de aire que circule a través o cerca del sistema que estamos estudiando, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que va a haber un momento dado en el que este calor caliente a esta zona del fluido que se está moviendo. Llamémosle zona 1. Luego, va a haber una transferencia de calor de la zona 1 a la zona 2. Luego, de la zona 2 hasta la zona 3, de la 3 a la 4 y así sucesivamente hasta alcanzar el equilibrio con una temperatura 2 que sería la que está marcada aquí. Entonces, ¿qué es la convección? En sí la convección, a ver, perdón, iba a escribir mal. En sí la convección es un proceso de transferencia de calor combinado, ¿ya? ¿Por qué se le conoce como combinado? Debido a que esta transferencia de calor que les acabo de explicar se va a dar como un proceso combinado, ya que vamos a tener al mismo tiempo, vamos a tener el movimiento de un fluido y la conducción que se da en la placa o en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la definición de transferencia de calor por convección? Es una transferencia de calor combinada debido a que se da de dos formas, o bueno, por dos pasos, digámoslo así. ¿Qué se da? Debido al movimiento del fluido
más la conducción que se da en la superficie de la superficie caliente que nosotros tengamos. ¿Queda claro, chicos? ¿Queda claro? Repetir de nuevo el concepto, por favor. Claro, entonces, bueno, ya vieron la explicación, ¿no? Me voy a salir aquí. Entonces, leamos qué es lo que nos dice. La convección es un modo de transferencia de energía o de calor, aquí va a dar lo mismo, entre una superficie sólida y el líquido o el gas adyacente que está en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el movimiento de fluidos, que es lo que les estaba mencionando. Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Entre más rápido es el movimiento del fluido, mayor será la transferencia de calor por convección, ¿ya? Y en cambio, u opuesto a esto, en ausencia del movimiento del fluido, la transferencia de calor será específicamente conducción pura. ¿Sí me entienden, chicos? ¿Sí queda claro? Chicos, chicos, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, Bueno, ya, entonces voy a continuar. Como no me decían nada, voy a continuar. Eso era el concepto de transferencia de calor por convección. Ahora, hay que tener en cuenta que estamos hablando de convección, que todo proceso que se lleve a cabo, en el que se lleve a cabo un cambio de fase, se está dando a través de la transferencia de calor por convección. ¿Debido a qué? Debido a que el momento, por ejemplo, pongamos un caso, estamos calentando agua. Entonces, el momento que aparece ya una burbuja de gas aquí, ya tenemos un proceso de convección, debido a que la transferencia de calor va a estar desde el fondo de la olla o del recipiente caliente al movimiento de una molécula, que en este caso va a ser la burbujita de aire, y que después de un cierto tiempo, perdón, es una burbujita de gas, que después de un cierto tiempo va a recorrer todo el fluido y va a escaparse. Pero ese vendría a ser específicamente la razón por la cual se considera que los cambios de fase o los procesos que involucran cambio de fase son procesos que se llevan a cabo por convección. ¿Queda claro? sí, Sí, Ya, profesor. chévere. La ley que rige al mecanismo de transferencia de calor por convección es la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la transferencia de calor por convección es directamente proporcional al área y al diferencial de temperaturas. Fíjense que aquí ya no aparece este término del diferencial perdón, del espesor, sino ahora solamente nos dice que es directamente proporcional al área y al diferencial de temperaturas. Entonces, lo particular que tiene este proceso de transferencia de calor va a ser justamente las temperaturas, es decir, qué temperaturas nosotros debemos considerar para que abarque el proceso de convección. Entonces, les había puesto un ejemplo que tenemos de una plancha, ¿no? O una placa. Y aquí teníamos el movimiento, podría ser de aire. Entonces, ¿qué es lo que significa esto que nos está diciendo? Que a mayor área, mayor va a ser la transferencia y eso se entiende, ¿no? Eso es fácil de entenderlo. Ahora, las temperaturas, ¿cómo irían? Las temperaturas hay que siempre tomar en cuenta que vamos a tener una temperatura S que es netamente de la superficie, o en otras palabras, el resultado de la conducción hasta ese punto específico, y H, en este caso H, es una constante de la convectividad y siempre hay que analizarlo en función de lo siguiente. Acordémonos que la convección era el movimiento de un fluido y la transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener convección de gases, convección de líquidos, ¿sí? Esto hay que diferenciarlo. Y la mayoría de estos datos ya está tabulado.
¿Queda claro? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, esa vendría a ser nuestra temperatura de la superficie. Y la temperatura de los alrededores, a la cual nosotros, como les había mencionado, queremos llegar a mantenernos en equilibrio, va a ser la temperatura más lejana del movimiento y de la superficie. Por eso se pone como temperatura al infinito o tendiendo al infinito. Vamos con la radiación. La radiación, a diferencia de la conducción y la convección, es un mecanismo de transferencia de calor que no necesita un cuerpo intermedio para poder llevar a cabo, o un medio interventor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando estamos hablando de conducción, nosotros necesitamos una pared, o bueno, un sólido, un líquido, un gas, que empiece a moverse, que empiece a moverse y genere mayor temperatura, ¿no? No tenemos eso en sí. Ahora, perdón, tenemos eso en sí, que sería el cuerpo como tal. Y lo mismo va a pasar en la convección. Si tenemos una superficie caliente y al otro lado existe aire, obviamente también va a existir el mecanismo de transferencia por convección. Pero, escucharanme bien, ¿qué es lo que sucede en la radiación? En la radiación no necesita un cuerpo interventor. Este mecanismo de transferencia de calor se da debido a las ondas electromagnéticas. Ujú. A las ondas electromagnéticas o fotones que resulta de los cambios de configuraciones electrónicas de los átomos o de las moléculas, ¿ya? Esto, bueno, después han de ver en una materia que se llama instrumental, que es un poquito más a profundidad lo que les han de dar ahí, ¿no? Eso primera cosa. Ahora, ¿qué ley rige a la radiación? Va a regir esta ley que se llama la ley de Stefan Boltzmann, ¿ya? En la cual se analiza la absortividad, perdón, y la emisividad de ciertos cuerpos. Si es que nosotros les comparamos a estos cuerpos con un cuerpo, valga la redundancia, de referencia, nosotros podemos medir qué tanto van a irradiar o qué tanto van a absorber a dicha radiación. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que la superficie idealizada que emite radiación a esta razón máxima se conoce como cuerpo negro. Y la radiación emitida por este es la radiación de un cuerpo negro, ¿ya? Entonces la formulita aquí nosotros vamos a ver que está resumida entre la emisividad, la absortividad y la constante de Stefan Boltzmann, que es el sigma que ustedes ven en la fórmula. No hay que profundizar mayor cosa aquí, lo que sí hay que tomar en cuenta que la temperatura de la cual estamos hablando vendría a ser la temperatura de la superficie. Entonces, esa es la que vamos a utilizar en esta fórmula de aquí. ¿Queda claro? Sí, profe. Ya, chicos, yo creo que están igual de cansados que yo, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahí sí contestan todos, ¿no? Pero bueno, a ver, ya termino con algo y ahí sí les mando en tal caso a leer, porque esto es un poquito de teoría, ¿no? A ver, solamente quiero que vean una aplicación de transferencia de calor en ingeniería ambiental. Y para esto vamos a hablar acerca de lo que es el calentamiento global. ¿Ya? A ver, entonces, para poder definir esto del calentamiento global les tengo que poner un escenario. Este escenario no es nada más que el Sol, el Sol de nuestro sistema solar, que emite cierta cantidad de energía. ¿Ya? Entonces, al otro extremo, nosotros vamos a encontrar al planeta Tierra. Entonces, nosotros estamos aquí. Bueno, no me salió tan redondita, pero ahí está. Y alrededor de esta Tierra, nosotros sabemos que tenemos a nuestra famosa capa de ozono.
¿no es cierto? Ya. Entonces, como les decía, o bueno, adelantándome un poquito a cuando vayan a ver esto, o si es que ya no lo vieron ya, la radiación se puede medir mediante la frecuencia de dicha radiación por una constante que es la constante de Planck. Entonces, esta es la definición o la energía de un cuerpo viene a ser esto. ¿Ya? Ahora verán, la cantidad de energía que está emitiendo el Sol es bastante alta, es decir, esta energía es bastantísimamente alta. Entonces, el rato que sale la energía del Sol, cruza todo el espacio. Llega a la capa de ozono y esta capa de ozono hace un estilo de espejo. Bueno, no sería de espejo, sino de filtro. Entonces, ¿qué significa? Llamémosle energía 1. Significa que de toda esta energía 1 que nosotros tenemos aquí, que fue emitida por el Sol, una cierta cantidad va a ser reflectada por la capa de ozono. Entonces, esto llamémosle EP1. Ahora, la diferencia o la energía que llega a pasar por la capa de ozono, en cambio, si llega ya cruza la capa de ozono y ahí va a haber una cierta cantidad de energía que igual se pierda debido a los choques de esta energía con las nubes, con la contaminación ambiental, etcétera. Pero sufrimos del mismo proceso. A ver, le voy a hacer más pequeño para que se pueda entender. Ya. Entonces les decía que en sí lo que sucede es el mismo proceso. La energía que pasó llega a la Tierra. ¿Ya? Entonces aquí llamémosle energía 2. Esta energía que llegó a la Tierra lo absorbe. ¿Sí? O sea, la Tierra en sí, o el planeta Tierra lo va a absorber. Entonces, esta energía que se absorbió es emitida igual por el planeta Tierra, pero con una frecuencia menor. Entonces, a esto llamémosle EP2. ¿A qué me refiero con frecuencia menor? Si analizamos los fotones o la energía por fotones, vamos a ver que los fotones tienen un particular que es esto, que es la cantidad de energía que se está transportando en forma de fotones. La distancia entre onda y onda se conoce como longitud de onda, mientras que en cambio el número de ondas por unidad de tiempo se conoce como frecuencia, que me ayudan, como les decía, a medir la cantidad de energía que se está emitiendo o absorbiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí el rato que el planeta absorbe esta cantidad de energía que les llamamos de 2? El planeta lo absorbe, de esa cantidad que absorbió, una pequeña cantidad se queda dentro del planeta. Es decir, la Tierra en sí va a absorber una cierta cantidad de energía. Es por eso el calentamiento global, ¿no? Y por otro lado, la Tierra hace un estilo de filtro y emite una cierta cantidad de energía, pero con una frecuencia menor. Es este término de acá, ¿no? Entonces, al ser de una frecuencia menor, eso quiere decir que, digámoslo así, tiene menos energía de la que entró, me refiero. Y esta energía, en cambio, es liberada hacia el espacio después. ¿Qué sucede en el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero? Estos gases de efecto invernadero se conocen como GI, ¿no? Gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero lo que hacen es generar una como capa aquí, debajo de la capa de ozono. Entonces, lo que antes la capa de ozono hacía como filtro,
Los gases de efecto invernadero, en cambio, hacen lo contrario, no dejan escapar a la energía que se liberó. Entonces, esta energía vuelve a chocar con esta capa, baja a la Tierra, nuevamente se emite, vuelve a chocar y así sucesivamente. Entonces, la energía que en teoría debía salir del planeta Tierra se está acumulando y se está quedando aquí adentro. Entonces, ¿qué creen que es lo que sucede con la Tierra? Perdón, con la temperatura de la Tierra. Va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque no está funcionando bien mi filtro de energía. ¿Sí me entienden, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, una pequeña explicación para que vean la importancia de conocer por lo menos la tipología de transferencia de calor, ¿no? O en forma general del calor. Entonces, este es el famoso efecto de gas, perdón, el efecto invernadero que se genera, ¿sí? Esto es lo que nos está causando tantos problemas como el calentamiento global. ¿De acuerdo? Ahora, a ver. Mm, mm, mm. Ya. A ver, estoy pensando algo. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta tarde, chicos? Bueno, después yo les de mandar, perdón, hemos de regresar a esta explicación de aquí de las resistencias térmicas. De esto ya me encargo yo despuesito. Este ratito vamos a hacer un taller. Escucharánme bien, es un taller, ¿no, chicos? Entonces, ¿qué significa? Que al final de la hora me tienen que entregar. Van a trabajar en grupos. ¿Sí? Van a trabajar en grupos. Entonces, de lo que me acuerdo eran 9, ¿no es cierto? Ya. Sí, profe. Entonces, ya, gracias. Entonces, el grupo uno, a ver, les explico para todos. Yo aquí voy a enumerar un tipo de proceso, ¿ya? Cualquier proceso. ¿Qué es lo que tienen que hacer entre todos del grupo? Tienen que identificar qué tipo de transferencia de calor nosotros tenemos en este proceso, ¿ya? Y aparte de eso, aparte de esta tablita que tienen que hacer, van a hacer una consulta acerca de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Primera cosa, tienen que poner cuáles son los gases que contribuyen al efecto invernadero. Y segundo, van a poner serían los gases. Y segundo, van a colocar cuál es la principal fuente de dichos gases. ¿Ya? Por ¿Puedes ejemplo, el repetir? CO2. Perdón que les interrumpa, les iba a decir un ejemplo. El CO2. ¿Cuál es la principal fuente de CO2 que nosotros tenemos? La combustión. ¿Ya? Entonces, pero obviamente tienen que detallar más, ¿no? O sea, tienen que ser bastante explícitos. Entonces, tienen que hacer estos dos trabajos, chicos. Tienen 1 hora y media casi, entonces creo que es más que suficiente. ¿Sí queda claro? Profe, Dígame. en la identificación del tipo de proceso, ¿qué más era? Nada más. No, nada más. Solamente verán. Yo les voy a poner aquí un proceso y ustedes tienen que identificar el tipo de transferencia de calor. Ya. Ya. Entonces, a ver, el primer grupo va a ser un lanzallamas. A ver, no le compliquemos tanto. A ver, en una cocina, en un horno eléctrico, en un horno a gas, en un quemado. A ver, no, esto hagámosle en un baño María, en un evaporador,
en una fogata. Y a ver, ¿qué más se me ocurre? Em, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, gases a 150 Celsius que pasan por una tubería que sale al ambiente. Ya. Entonces, para el grupo 8, ¿cómo sería? Háganle cuenta que ustedes tienen una fábrica y de esta fábrica sale una tubería, ¿no? Una chimenea. Aquí, de hecho, deberíamos poner chimenea, no gases, sino chimenea. Entonces, vamos a tener una chimenea por la cual están circulando gases calientes de a 150 Celsius y tienen que analizar qué tipos de transferencia de calor nomás se va a dar en este caso. Entonces, la chimenea y qué más. Ah, el tubo de escape de un carro. ¿Ya? ¿Sí queda claro, chicos? Profe, disculpe, al grupo 8, ¿cómo era? No lo escuché muy bien. El tubo de escape de un auto. Denme un segundito, por favor, chicos. Marlenita, ¿cómo está? Buenas tardes. Ahí todo bien. ¿Y usted cómo ha pasado? Dígame, Marlenita. Sí, sí, sí. Dígame. ¿Ya? Eh, claro, si es que me habilita el sistema, Marlenita, yo le puedo poner. No, pues ya se cerró, el primer parcial ya se cerró. Ya, me avisa. Ya, no hay problema. Ya, Marlenita, ya que pase bien esto. Bueno, mil disculpas, chicos. Entonces, eso les decía. A ver, les vuelvo a repetir de todos los grupos. Vamos a analizar en una cocina, en un horno eléctrico, en un horno a gas, el baño María, el evaporador, el condensador, una fogata, una chimenea a 150 grados Celsius, que la tubería sale al ambiente, que sería este gráfico de aquí, y un tubo de escape de un auto que ustedes ya lo conocen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, en la cocina, ustedes van a tener aquí la llama. Van a colocar, ustedes tienen que plantearse el ejemplo, digámoslo así. Entonces van a colocar una olla, aquí van a colocar agua. ¿Qué nomás habría por aquí? Un tipo de transferencia de calor, luego había otro transferencia de calor, hay que hablar también de otro tipo. Bueno, todo eso tienen que ustedes analizar en cada uno de estos casos. Y aparte tienen que hacer esta consulta de los gases de efecto invernadero. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe, una pregunta. Dígame. A nosotros, por ejemplo, nos tocó la fogata y en lo que estábamos viendo, ahí existen los tres tipos de transferencia de calor. Entonces le ponemos los tres y en lo que Y dice van el explicando tipo de en qué proceso, partes los tres. sí, el ¿Perdón? tipo de proceso ahí, ¿cómo le hacemos? Por ejemplo, si es isobárico o así. No, 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 no. O sea, el proceso yo ya les di. O sea, que analicen qué proceso tenemos. Ay, perdón, profe, es que rato copié mal. Ha sido tipo de transferencia de calor. Ya, Ajá. ¿Ya? ¿Sí queda Inge, claro, después chicos? solo analizamos el tipo de transferencia de calor que corresponde a nuestro grupo. Sí, correcto, exactamente. Profe, ya identificamos y lo explicamos. Sí, tienen que explicarme. Por ejemplo, se da conducción en esta partecita.
debido a que, bueno, es una transferencia de calor en sustancias adyacentes. O sea, esas cosas tienen que explicar, ¿ya? ¿De acuerdo? Inge, Dígame. disculpe, no sé si nos pueda cambiar el condensador, por favor, por otro ¿Por qué? proceso. Porque, porque sí. No hay chance, ya fue al azar. Profe, otra pregunta de la chimenea. ¿A este se le aplica una temperatura de 150 o es la temperatura de la chimenea? No, es la temperatura. O sea, les pongo la temperatura para que tengan la referencia de que los gases que salen por una chimenea salen calientes. A eso iba. Ah, ya, ya, o sea, ya, no se le aplica. Profe, una pregunta. En el tubo de escape igual habrían los gases que salen casi calientes igual que en la chimenea, ¿verdad? Sí, correcto. Pero aparte también se calentaría el tubo y Eso, eso. todo eso tienen que analizar. Muy bien. ¿Ya? Un consejo ya para todos. Esto les va a servir para todos. A ver. Si nosotros tenemos un... A ver, denme un segundito. Ya. Si nosotros tenemos un fluido que se está moviendo a través de una tubería. Esta es la tubería, ¿no? Entonces el fluido se está moviendo por aquí. Ya. A través de todo esto. Ya. Entonces, analicemos. Si es que este fluido se encuentra a una temperatura de unos 150 Celsius, como era el caso, ¿ya? Y acá, en los alrededores, se encuentra a 25 Celsius, veamos qué tipo de transferencia de calor nomás va a existir. Primero, ¿cuál habría? Tomando en cuenta que el flujo de calor iría así, ¿no? A ver, ¿qué nomás tendríamos? A ver, ¿qué nomás tendríamos? Por conducción, porque Ya, va a cambiar la teoría. pero aquí habría conducción, correcto, eso está bien, aquí habría conducción, ya, está bien lo que me dices que aquí habría conducción. Pero antes de la conducción hay una convección. ¿Por qué? Porque tenemos el movimiento del fluido que se pone en contacto con esta superficie, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces aquí habría convección, luego habría conducción, como me decían, y si es que aquí en los alrededores hay aire, también va a existir otra forma de transferencia de calor que sería convección. ¿Cómo me tendrían que explicar? Me tendrían que explicar en esta parte de aquí, debido al fluido, debido al movimiento del fluido, existe una convección interna, luego existe conducción por parte o en la pared de la tubería y luego existe convección externa debido al movimiento del aire en la parte de afuera. ¿Sí queda claro? Profe, la última parte podría repetir la de convección externa. Es que la convección externa se da porque tienes una superficie caliente, ¿no es cierto? Que emite una cierta cantidad de calor y aquí en los alrededores va a existir el movimiento del aire. Entonces estamos juntando conducción con movimiento de un fluido. Esto ya se llama convección. Le estoy llamando convección externa debido a que está fuera de la tubería. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Y profe, esto es a mano o a computador? Pueden hacerlo en compu, no pasa nada. Ya, muchas gracias. Ya. Listo, chicos. Entonces les dejo todo este tiempo para que realicen la actividad y ya les voy a generar un estilo de tarea en donde tienen que subir este taller, ¿de acuerdo? Ya, profe, ¿y nos va a ¿Ya? dar solo una hora?
1 hora y 15, pero están entre 4 personas, así que sí avanzan. Ya, profe. ¿Profe, sube uno o todos suben? Solo sube una o... Solo uno. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, habíamos quedado para... ¿a qué hora se acaba esta hora? A las 17 horas, ya. Profe, Dígame. ¿y le hacemos en un solo archivo o nos va a dejar subir 2 archivos? Un solo archivo. Ya, profe. Ya. Listo, chicos, que pasen bien. Nos vemos hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.